Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que ha generado mucha conversación, mucha admiración y por supuesto, mucha inspiración. El título del vídeo de hoy es Ander Zell, mi amigo incondicional, siempre y para siempre. ¿Se imaginan? Una figura tan icónica, tan admirada en el mundo del entretenimiento, y la idea de que pueda ser ese amigo fiel, ese apoyo inquebrantable. Hoy vamos a desgranar qué significa esto porque esta frase resuena tan fuerte y cómo podemos, cada uno de nosotros, aspirar a ser ese tipo de amigo incondicional en la vida de los demás, inspirados quizás por la propia Ander Zell. Antes de empezar a desvelar todos los secretos, déjenme decirles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, porque créanme, tenemos un montón de contenido genial preparado para ustedes. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo. Nos encantaría tenerlos como parte de nuestra comunidad activa. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a hablar de Ander Zell. Cuando pensamos en Ande, lo primero que nos viene a la mente es su talento deslumbrante, su belleza impactante, su carisma arrollador. La hemos visto brillar en innumerables producciones que nos han cautivado, que nos han hecho reír, llorar, soñar. Es una estrella que ilumina las pantallas y que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Pero más allá de la actriz, de la figura pública, hoy queremos explorar esa faceta que a veces se nos escapa, pero que es la que verdaderamente construye relaciones sólidas y duraderas, la amistad. La frase "mi amigo incondicional", siempre y para siempre, nos habla de una conexión profunda, de una lealtad a prueba de todo, de un amor que trasciende las circunstancias. Y cuando aplicamos esto a Ander Zell, nos lleva a pensar en su círculo íntimo, en esas personas que la conocen más allá de las cámaras y los focos. ¿Quiénes son esos pilares en su vida? ¿Cómo cultivan esa amistad que parece tan sólida? Pensémoslo bien. Ser un amigo incondicional no es algo que se proclame a los cuatro vientos, es algo que se demuestra con acciones, con presencia, con apoyo constante. Es estar ahí en los buenos momentos, sí, pero sobre todo, es estar ahí cuando las cosas se ponen difíciles. Es un hombro en el que llorar, un oído que escucha sin juzgar, una mano que te ayuda a levantarte cuando has caído. Es un amor que no pide nada a cambio, pero que lo da todo. Y si hablamos de Ande, es innegable que ha pasado por momentos que sin duda han puesto a prueba esas amistades. El camino a la fama, las exigencias de la industria, los desafíos personales, todo eso moldea a una persona, y es en esos momentos donde la verdadera amistad se revela. Hemos visto pinceladas a través de entrevistas, de publicaciones en redes sociales, de esos momentos compartidos con amigos cercanos que nos dan una idea de la persona que es Ande, y de la importancia que le da a sus relaciones. Imaginen por un momento tener a Ander Zell como amiga. No solo tendrías a alguien con una energía contagiosa y una sonrisa que ilumina, sino a una persona que, si la frase se refiere a ella como amiga, sería alguien que te ofrecería su lealtad incondicional. ¿Qué implicaría eso? Significaría que podrías contar con ella para lo que fuera. Si necesitas desahogarte, ella estaría ahí para escucharte pacientemente. Si necesitas un consejo, te daría su opinión sincera, pensando siempre en tu bienestar. Si necesitas celebrar un logro, su alegría sería genuina y desbordante. Y si necesitas consuelo en un momento de tristeza, ella te envolvería en ese abrazo cálido y reconfortante que solo los verdaderos amigos saben dar. Y no solo eso, la idea de siempre y para siempre nos habla de un compromiso a largo plazo. Las amistades verdaderas no se desvanecen con el tiempo o la distancia. Se fortalecen, se nutren y se convierten en un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Si Ande es ese amigo incondicional, es porque su compromiso con las personas que ama es eterno. Es un pacto silencioso de apoyo mutuo, de crecimiento conjunto, de celebración de la vida en todas sus facetas. Pero, ¿qué hace a alguien un amigo incondicional? No es solo la cantidad de tiempo que pasan juntos, ni la cantidad de favores que se hacen. Es una cualidad más profunda. Es la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus miedos y sus esperanzas. Es la honestidad, la valentía de decir la verdad, incluso cuando es difícil, siempre con amor y respeto.
Es la generosidad, no solo material, sino de tiempo, de atención, de energía. Y cuando pensamos en Ande podemos infe. Rir que ella misma valora estas cualidades en las personas que la rodean. Es probable que ella sea también una amiga así, porque las personas que atraemos suelen reflejar nuestros propios valores. Si Ande busca la lealtad y el apoyo incondicional, es porque ella misma es capaz de ofrecerlo. Y eso es algo maravilloso. Ahora, este vídeo no se trata solo de admirar a una figura pública. Se trata de reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias amistades. ¿Somos nosotros ese amigo incondicional para los demás? ¿Estamos ahí para quienes nos importan, sin condiciones, sin esperar nada a cambio? A veces en el ajetreo diario, en las preocupaciones personales, se nos olvida dedicar tiempo y energía a cultivar esas relaciones que son el verdadero tesoro de nuestra existencia. La amistad incondicional requiere esfuerzo, requiere dedicación. Requiere estar dispuesto a sacrificar un poco de tiempo, a escuchar cuando no tenemos ganas, a ofrecer apoyo incluso cuando estamos agotados. Pero la recompensa es invaluable. La vida está llena de altibajos, y tener a alguien que te abrace en tus peores momentos y celebre contigo en tus mejores momentos es un regalo que no tiene precio. Y si la frase Ander Zell, mi amigo incondicional, siempre y para siempre nos inspira a ser mejores amigos, a valorar más a quienes nos rodean, entonces ya ha cumplido su propósito. Podemos aprender mucho de las personas que admiramos. Podemos tomar su ejemplo para crecer como individuos y para ser luces en la vida de los demás. Si Ander Zell, con todo su brillo y su fama, tiene la capacidad de ser vista, o de aspirar a ser, ese amigo incondicional, entonces todos nosotros, en nuestras esferas, podemos hacer lo mismo. Pensemos en esos momentos clave en nuestras vidas. ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Quiénes te brindaron ese apoyo silencioso pero poderoso que te ayudó a seguir adelante? Esos son los amigos incondicionales. Y si aún no tienes a alguien así en tu vida, o si tú no eres ese amigo para alguien más, nunca es tarde para empezar a construir esas conexiones. En resumen, lo que hoy hemos querido compartir con ustedes es la profunda belleza y el valor de la amistad incondicional. Hemos reflexionado sobre cómo una frase tan poderosa, asociada a una figura como Ander Zell, puede inspirarnos a ser mejores en nuestras relaciones. Ser un amigo incondicional significa ofrecer lealtad, apoyo, comprensión y amor sin reservas, un compromiso que se mantiene siempre y para siempre. Hemos hablado de cómo estas cualidades son fundamentales para construir vínculos duraderos y significativos. Y hemos extendido la invitación a cada uno de ustedes a ser ese amigo incondicional en la vida de las personas que aman, así como a valorar y nutrir las amistades incondicionales que ya tienen. Así que para cerrar este vídeo, quiero agradecerles de todo corazón por haberse quedado hasta el final. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Qué significa para ustedes ser un amigo incondicional? ¿Tienen a alguien en su vida que encarne perfectamente esa descripción? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado o les ha hecho pensar, por favor, regálenme un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan reflexionar sobre la importancia de la amistad incondicional. Y si aún no lo han hecho, recuerden, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Los esperamos con los brazos abiertos en nuestra comunidad. Gracias de nuevo por acompañarme. Hasta la próxima.